de esta emisora cristiana Bellavista Estéreo 103.6 FM con una aplicación en YouTube también, Bellavista Estéreo, en la aplicación YouTube. Allí puede usted ver los programas que se emiten cada día aquí en la emisora de Bellavista Estéreo. Y puede allí también suscribirse al canal, darle clic a la campanita y darle un like. Gloria al nombre del Señor, para que se popularice más este medio y pueda usted siempre estar disfrutando allí de los videos de la emisora. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar. Yo le insto a usted que ha llegado por primera vez a la emisora, a la sintonía, que busque una Biblia y vamos al libro de los Hechos. Condúzcase al libro de los Hechos en el capítulo 13. Ya tenemos 11 programas, más de 11 programas, quizás unos 15 programas en este capítulo, porque hacemos un estudio ordenado, metódico de la palabra del Señor en este programa. El justo por la fe vivirá. Eres bienvenido al programa. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 13. Hoy el pasaje que vamos a leer es versículo 46 al 49 del capítulo 13 de Hechos. ¿Ya lo ubicó? Vamos a leerlo. Vaya conmigo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la Santa Escritura. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Oremos, amados. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, gracias te doy, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu benignidad, tu longanimidad, tu paciencia, Padre, porque no hay hombre que haga el bien en la tierra y nunca peque. Siempre te fallamos, Señor, pero aunque el hombre sea engañoso y mentiroso, tú siempre eres veraz, eres fiel, porque eres Dios bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Hasta los cielos llega tu misericordia, Jehová de los ejércitos. Hasta las nubes alcanza tu fidelidad. Tu justicia, como dice tu palabra, es como los montes de Dios, y tus juicios abismo grande. La vida del hombre y del animal conservas, dice tu palabra. Señor, gracias, Padre, por esta emisora Bellavista Estéreo. Gracias por nuestro hermano John Game al frente de esta empresa radial. Gracias por su familia. Señor, bendice las almas, bendice la iglesia, bendice, Señor amado, a todo el que tiene hambre y sed de tu palabra, para que en esta mañana se sacien del conocimiento de Dios, para obedecer tu palabra, Señor, porque tú amas más
la obediencia que el conocimiento, amas más la obediencia que el sacrificio, pero deseas también que conozcamos tu voluntad. Así que bendice, Señor, y ayúdame, dame la sabiduría para expresar, exponer y enseñar tu palabra. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Precioso Jesús. Hoy es la 12ª entrega, la 12ª parte de este temario, de este argumento que estamos desarrollando en este capítulo 13 del libro de Hechos. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. 12ª parte. Creo que vamos a usar una 13ª parte y terminamos y concluiremos, Dios mediante, el estudio de este capítulo. Recordemos que después que hemos estudiado el célebre sermón, mensaje de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, que nos llevó varios programas, empezamos desde el programa anterior la predicación, el mensaje que el apóstol llevó a cabo entre los gentiles de la ciudad de Antioquía, de Pisidia. Y nos dedicamos en el programa previo a considerar la predicación misma que dio el apóstol a esos gentiles y el impacto tan desagradable que produjo en los judíos incrédulos, perseguidores de Pablo, cómo se levantaron allí en esa ciudad contra el apóstol. Hoy vamos a ver la conclusión de ese fragmento, de ese escenario, y es cómo a raíz, escuche por favor, a raíz de la oposición que padecieron allí Bernabé y Pablo a costas a expensas de los judíos incrédulos, después de haberle hecho un bien, oiga eso, de haber llevado el evangelio en la sinagoga y ahora estarlo predicando a los gentiles, estos judíos perversos se oponen a Pablo, le contradicen, le rebaten todo lo que él predica allí a los gentiles y hasta blasfeman contra Dios. Entonces va a suceder lo que hoy vamos a estudiar, gloria al Señor, que fue la lectura que acabé de hacer de los versos 46 al 49. Y es en realidad la separación de los apóstoles de la predicación a los judíos para volverse a predicar única y exclusivamente a los gentiles. ¿Cómo vamos a estudiar esta parte? Bueno, vamos a ser guiados por lo que dice la Escritura. Los versos 48, 46 y 47, los dos primeros versos de los 4 que leímos, allí vamos a comenzar y vamos a enfocarnos en 5 puntos principales para el estudio de estos par de versículos. ¿Cómo fue la separación de los apóstoles de predicar a los judíos para predicar a los gentiles? Lo primero que vemos aquí en los versículos 46 y 47 es el denuedo, porque dice la palabra que Pablo y Bernabé hablando con denuedo. Vemos el denuedo. Pero después dice la Escritura que ellos dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ahí observamos una preferencia. Después de que se muestra el denuedo de los apóstoles al hablar, hay una preferencia, una prioridad que Dios le otorgó a los judíos por encima de los gentiles. Fue a ellos primero que Dios les dio la palabra de Dios. Llevó a los apóstoles a predicarles. Pero dice ahí, sigue diciendo el versículo 46, que Pablo continúa: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis
dignos de la vida eterna. Es decir, Pablo está mostrando el rechazo, declara el rechazo que ellos hicieron de la palabra de Dios y de los privilegios que Dios les otorgó. Ellos rechazaron. Y por último vamos a ver en el final del versículo 46 que Pablo remata diciendo: puesto que la rechazáis y no juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Ahí vamos a ver el rechazo, la separación. Ellos se separan de los judíos y se van a los gentiles. Y ya el verso 47 en realidad es una explicación, según las Escrituras, de por qué Pablo rechaza a los judíos y se vuelve a los gentiles. Eso estaba escrito en la palabra, en el Antiguo Testamento, y él lo explica allí. Después entraremos ya en los versos 48 y 49, que se refiere al efecto, a la consecuencia que hizo ese rechazo de Pablo y Bernabé, de dejar por un lado a los judíos y no seguirles predicando el evangelio y volverse a los gentiles. Eso fue muy bien recibido por los gentiles y eso lo vamos a estudiar en los versículos 48 y 49. Bueno, ese es el orden del estudio y vamos a comenzar. Entonces Pablo, verso 46, y Bernabé, hablando con denuedo. Este término a veces se confunde. Hay personas que cuando leen la palabra denuedo lo interpretan bíblicamente como está en un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que el denuedo es osadía, atrevimiento, resolución, pujanza, soltura. Eso es denuedo. Entonces ellos mostraron esto como una característica o una cualidad natural. Y los que así consideran, dicen que Pablo y Bernabé mostraron denuedo porque ellos tenían esa cualidad humanamente. No es así, hermano. No es así, porque el denuedo de que aquí se habla es un denuedo espiritual. Es un denuedo espiritual. Recordemos, para interpretar la palabra como debe ser, dirigido por el Espíritu Santo, y no suponer, sino que dejar que sea la misma palabra la que dé la respuesta. Recordemos el verso 45, el verso anterior. Allí en ese verso dice la Escritura que Pablo estaba predicando a una multitud de gentiles, que era tanta que el escritor del libro de los Hechos dice que casi toda la ciudad se congregó allí. Y estaba predicando en ese momento y llegaron unos judíos incrédulos, gloria al nombre del Señor, y dice que les dio celos, se picaron en celos, y debido a este desagrado que sentían por el bien que estaba haciendo Pablo predicándole a los gentiles, rebatían lo que Pablo decía, le contradecían, y al mismo tiempo, dice la Escritura, puede confirmarlo en el verso 45, blasfemaban contra Dios. Ahora en este verso 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, es decir, que lo que aquí se dice está relacionado con esa ofensa, esa blasfemia, esa persecución que entablaron los judíos incrédulos contra Pablo. Dice que ellos se revistieron y hablaron con denuedo. El denuedo es osadía. En realidad es osadía, es valentía. Pero ahorita voy a explicar más detalladamente qué es el denuedo a la luz de la Biblia. Ahora, ¿por qué ellos mostraron esta valentía, esta osadía? Porque se necesitaba atrevimiento, soltura, osadía para
hacer lo que ellos hicieron aquí, lo que dicen los versos 46 y 47. ¿Qué hicieron? No se acobardaron de las ofensas que le hicieron, de que les contradecían lo que predicaba Pablo. No se acobardaron ni tuvieron temor a esta multitud de judíos haber blasfemado contra Dios. Póngase usted en el puesto de Pablo, hermano, predicándole a una multitud, y de pronto te interrumpen la predicación a una multitud y te interrumpen para contradecirte, para ofenderte, para blasfemar contra Dios. Eso da temor, eso da miedo. Pero ellos muestran es osadía, denuedo. Dice que hablaron con denuedo. ¿A quién le hablan ellos aquí? No están hablándole a la multitud a la cual Pablo le estaba predicando. Ahora Pablo dirige estas palabras es a los contradictores, a los judíos que lo acaban de interrumpir y ofender y acaban de blasfemar contra Dios. ¿Y qué les dice? Primero dice que hablan con denuedo. O sea, conclusión, Pablo no se amilanó, Pablo no se atemorizó, el denuedo le ayudó para poder hacer lo que dice los versos 46 y 47. ¿Qué fue lo que hizo? Pues defendió, razonó su posición a la luz de las Escrituras y decidió qué hacer. Fíjese todo lo que implica lo que dicen los versos 46 y 47. ¿Y cómo es posible, se preguntará usted, si está entendiendo, que un predicador ante una multitud que interrumpe su predicación, que es atemorizado por unos contradictores, los judíos? Pues caramba, lo lógico es que se le cierre la mente. Claro, cuando el diablo ataca, eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere atacarte la mente para que tú no pienses y para él poder meter sus pensamientos dentro de tu mente y tú llegues a pensar como él quiere que tú pienses. Ese es el propósito perverso del diablo. Él vino a matar, a robar, a destruir, a atemorizar, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero no contaba el diablo a través de los judíos que estaban atacando a Pablo, que el apóstol tenía, denuedo, tenía manifestaciones que Dios les daba, cualidades divinas, espirituales, sobrenaturales, y una de ellas es el denuedo. El denuedo, bendito sea el nombre del Señor, fue lo que ayudó a Pablo a no amilanarse, no atemorizarse aquí y poder razonar, como dicen los versos 46 y 47, repito, y decidir qué hacer. Veamos qué es entonces el denuedo. El denuedo en realidad es una valentía, es una, ¿cómo decirle? Un ánimo. El denuedo es un ánimo sobrenatural que Dios le prometió, que Jesús le prometió a los apóstoles cuando les viniera persecución. Cuando Jesús estuvo en esta tierra y caminó con los discípulos y les enseñó y predicó el evangelio, hizo sanidades, milagros, echó fuera a los demonios, les enseñó a los discípulos muchas cosas, pero entre las tantas cosas les advirtió que les vendrían persecuciones. Y en el capítulo 10 de Mateo, versos 19 y 20, Jesús le prometió a sus discípulos que Él les daría denuedo, osadía, valentía sobrenatural por el Espíritu Santo cuando estuvieran en apuros, en dificultades, para que pudieran defenderse, testificar, predicar. Leamos lo que dice la palabra. Mire cómo Jesús le prometió esto a los discípulos. Mateo 10, 19 y 20.
palabras de Cristo. Cuando os entreguen, Jesús sabe todo porque Jesús es Dios. Él sabía que le venían persecución seria a los apóstoles. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquellos días, en aquella hora, os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois, escuche, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo que Jesús está prometiendo aquí a los discípulos era el denuedo, la osadía, para poder hablar con valentía, no amilanarse, no atemorizarse. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, este denuedo en realidad es algo tan sobrenatural, amados, que los mismos líderes religiosos, cuando lo vieron en Pedro y en Juan, enseguida se dieron cuenta que era algo sobrenatural y que los caracterizaba o los definía como cristianos. Vea lo que dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo, ¿quiénes estaban viendo el denuedo? Los líderes judíos perseguidores de los cristianos. ¿El denuedo de quién? De Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no eran estudiados, se maravillaban los enemigos de Cristo y del Evangelio y les reconocían a los apóstoles, Pedro y Juan, que habían estado con Jesús. Con Jesús. O sea que ahí está claro, hermano. El denuedo era una característica sobrenatural que demostraba que un creyente era un hijo de Dios, era una persona nacida del Espíritu Santo y de la palabra. Ahora bien, además de ser un don, un atributo que Jesús le prometió a sus discípulos y que era algo que caracterizaba a los discípulos y los hacía mostrarse como lo que eran, hijos de Dios. Dice la palabra que también el denuedo es un don, una dádiva de Dios. Veamos lo que dice la Escritura en Hechos 4:29 al 31. Una vez los discípulos estuvieron presos y fueron liberados de la cárcel. Y una vez salieron de la cárcel, empezaron a hacer una oración. Y estas son unas estrofas, unas frases de esa oración. Y ahora, Señor, están orando los discípulos. Mira sus amenazas, los enemigos, y concede a tus siervos que con todo denuedo, ahí está otra vez la cualidad del denuedo. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria al Señor. Verso final, el 31. Cuando hubieron orado, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano oyente? Que el denuedo ellos lo pidieron y Dios les dio como respuesta a su oración denuedo. Es decir, que el denuedo, además de ser algo que Jesús prometió, algo que caracteriza al verdadero discípulo del Señor, es algo que el cristiano puede pedir y Dios concedérselo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Una vez claro ya lo que es el denuedo, sí podemos seguir a lo que dice el versículo más adelante. Viendo entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, dijeron a los perseguidores de ellos, a los judíos incrédulos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pablo, con ese don divino del denuedo, esa manifestación del don divino, se dirige a los
interlocutores, a los que lo estaban atacando y blasfemando contra Dios, que le interrumpieron el mensaje que estaba predicando. Y le llama la atención para afirmarle un privilegio que le había dado Dios a ellos y por el cual ellos eran desagradecidos, perversos, protervos, malos. Él les dice: a vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿No se acuerdan de eso? Ahora, en el relato bíblico es sabido que Dios se reveló primero a los judíos. No solamente en el Antiguo Testamento en forma exclusiva les dio la revelación de Él, porque Dios se reveló a su pueblo en el Antiguo Testamento exclusivamente. Todo no judío, todo gentil que quisiera conocer o saber algo del Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, tenía que hacerse judío, es decir, tenía que convertirse a la religión judía, al judaísmo, para escuchar las escrituras y aprender de ellas. Pero en el Nuevo Testamento también, en el Nuevo Testamento el Evangelio fue revelado primero a los judíos y después fue que los gentiles Dios lo tomó en cuenta para predicarles el evangelio, pero primero fue a los judíos. Por eso les dice Pablo: a vosotros era la verdad necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero pregunta: ¿cuál fue la razón divina para esta prioridad de Dios? Para que Dios tuviera preferencia en la predicación del evangelio por los judíos. Bueno, vamos a leer lo que la Biblia dice, amado. Romanos 11:1. ¿Qué dice Pablo a la iglesia en Roma? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los judíos? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Mire cómo habla el apóstol Pablo: de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está demostrando? ¿Qué está diciendo el apóstol allí? Está diciendo que la razón por la cual Dios prefirió revelarse en el Evangelio o el Evangelio primeramente a los judíos fue su amor e interés por el pueblo hebreo. ¿Y cómo lo demuestra? Aquí en este versículo que acabé de leer, poniéndose él como testimonio. Él dice, en otras palabras, para ilustrar este versículo que acabé de leer: Dios tiene tanto amor y tanto interés por el pueblo judío como para que se le predicara primero el evangelio a nosotros los judíos antes que a los gentiles, como que yo, siendo judío y perseguidor de la iglesia y enemigo del Señor, de Dios, su amor se manifestó conmigo y hoy soy un apóstol del Señor, un hijo de Dios. O sea, está diciendo eso porque en realidad Pablo, no merecía ser salvado por el Señor, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Y sin embargo dice: Dios no ha desechado a Israel, porque yo soy israelita, de la tribu, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está diciendo, porque yo, mereciendo juicio, porque perseguía a la iglesia, Dios me salvó. Y no solamente me hizo hijo de Dios, me hizo un apóstol a los gentiles. Amén. Entonces, ahí está claro, hermano. Esa fue la razón principal, bendito el Señor, lindo Jesús, por la cual Jesús le dio prelación, preferencia, prioridad a la predicación a los judíos por encima de la predicación a los gentiles. Ahora bien, no solamente eso, sino que, como dice la palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Los creyentes debemos imitar a nuestro Dios.
¿Y cómo podemos imitar a nuestro Dios? Imitando la vida de Cristo. Porque el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Y Cristo, ¿qué recomendó? ¿Qué ordenó? Porque Él es Dios, gloria al Señor. Mire lo que Cristo ordenó en Mateo 10, 5 y 6. Mire lo que dice la Escritura. A estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de los samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Escuchó? Jesús mismo tiene amor e interés por el pueblo judío, porque Él es Dios, como es el Padre y el Espíritu Santo, y por eso predicó primero a los judíos antes que a los gentiles. Pero Él quiere también que los creyentes, los hijos de Dios, sus hermanos de la iglesia, sean como Él es. Porque Él ordenó aquí en este versículo 10, Mateo 10, 5 y 6, que los creyentes judíos de su tiempo, los discípulos, fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no comenzaran a predicarle de arrancada a los gentiles. Es decir, que esta prioridad que, bendito sea el Señor, que Pablo le recuerda a los judíos estos en perseguidores, ahora en Hechos 13, que a vosotros era la verdad necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. No solamente Jesús se lo recomendó a sus discípulos, sino que el mismo Dios, el mismo Cristo lo hizo. Mostró primero amor e interés por su pueblo. Pero hay aún, gloria al Señor, un par de razones más por las cuales debía predicársele el Evangelio a los judíos primero, antes que a los gentiles. Y una de ellas está en Romanos 3.2. Mire lo que la Escritura nos enseña. Leo Romanos 3.2. Pregunta Pablo: ¿de qué aprovecha al judío la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa era la otra razón que yo les he mencionado, por la cual debían tener prioridad en la predicación del Evangelio, los judíos, por encima de los gentiles. Porque a ellos se les había dado primero el Evangelio. Ellos fueron los primeros receptores del Evangelio. Y al mismo tiempo fueron los primeros guardianes del Evangelio. Porque no solamente la recibieron, sino que tenían que cuidarla. Porque la Escritura, ¿cómo decirle? Principalmente la enseñaban los escribas, los doctos de la ley. Y estos eran los que copiaban, eran los copistas. En ese tiempo se copiaban en unos rollos de pergamino. Entonces ellos guardaban esos rollos y tenían que cuidarlos. Además de que habían sido los primeros recipiendarios. Pero no se nos olvide que, amén de esto, además de esto, ellos fueron el pueblo escogido por Dios que recibieron no solamente la revelación en general, sino recibieron los pactos en particular, recibieron la ley, la Torá en particular. Las promesas fueron dadas primeros a ellos, bendito sea el Señor. El templo para adorar era exclusivo de ellos y ellos pudieron honrar, bendito sea el Señor, a los patriarcas a través de los cuales vino el Mesías a la tierra. Y eso lo podemos leer nosotros en la misma Escritura, que lo dice Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto,
la promulgación de la ley, gloria al nombre del Señor, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Mire toda la cantidad de causas, de razones por las cuales debíase predicársele el evangelio primero a los judíos. Ahora viene la parte, otra parte. Hemos visto el denuedo, hemos visto la preferencia que Dios le daba a los judíos en la predicación del evangelio, pero ahora vamos a ver lo mal que se portaron los judíos con estos privilegios, tantos privilegios que Dios les había dado. Dice el versículo 46, cuando Pablo les acaba de mencionar esa prerrogativa, ¿verdad?, de que a ellos era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios, dice enseguida: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. El grueso del pueblo judío rechazó al Mesías, no le aceptó como Dios, como el Mesías. Algunos a lo sumo lo aceptaban como un profeta, pero no como Dios. Entonces, la mayoría del pueblo judío fue incrédulo. Como dice Pablo, desechó la palabra de Dios, porque al desechar a Cristo, desecharon el evangelio, porque Cristo es la palabra misma encarnada del evangelio. Más puesto que la desecháis, dice la palabra, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Aquí Pablo menciona esto, pero enseguida va a expresar un juicio. Va a decir: como ustedes rechazaron al Señor y rechazaron el evangelio, yo los voy a rechazar a ustedes de ahora en adelante. Ya yo no les voy a seguir predicando el evangelio. No, me voy con Bernabé para los gentiles, a predicarle a los gentiles. Más puesto que la desecháis, dice otra versión bíblica, dado que ustedes rechazaron. Mire, qué ironía, qué ironía. A Cristo lo rechazaron. Ahora a los apóstoles también lo rechazan. En Antioquía de Pisidia, los judíos incrédulos lo contradicen, rebaten lo que Pablo dice y blasfeman contra Dios. Cristo lo dijo: si a mí me desecharon, a vosotros también. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Si han rechazado mi palabra, también rechazarán la vuestra. Palabras de Cristo. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El evangelio no es fácil, hermano. El evangelio es gozo y es paz y es bendición. Pero ese evangelio facilista no existe, no es bíblico. Hay pruebas también, persecuciones. Ahora bien, los judíos en su mayoría, como le he dicho, desecharon el mensaje del evangelio. Al desechar el mensaje del evangelio, ellos se descalificaron automáticamente para ser salvos, porque desecharon al Salvador. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos, como consecuencia, que buscaban, bendito sea el Señor, la salvación, no la encontraron, como dice Pablo. Y nosotros, los gentiles, que no la buscábamos, la alcanzamos, la encontramos. O sea que nosotros fuimos alcanzados por la incredulidad de ellos, debido a la incredulidad de ellos. Como dice Pablo,
precisamente en Romanos 11:7. Mire lo que dice ese versículo. Lo que buscaba Israel, la salvación, no lo ha alcanzado, porque fueron incrédulos. Pero los escogidos, mire cómo llama Pablo a los gentiles, los escogidos. El pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento fueron los judíos, pero el pueblo escogido para la revelación del Evangelio en realidad fueron los gentiles, porque aunque la preferencia la tuvieron los judíos, los escogidos fuimos nosotros, porque nosotros entramos por la incredulidad de los judíos. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, usted y yo, aleluya, sí lo hemos alcanzado. Y los demás, o sea, los judíos incrédulos, fueron endurecidos. Oiga esa palabra, fueron endurecidos. Pregunta, ¿cómo comienza? Ahora en el estudio que estamos haciendo, gloria al Señor, ¿cómo se comienza a ver cumplir o a ver cumplido este propósito de Dios de incluir a los gentiles en lugar de los judíos incrédulos que rechazaron el Evangelio en la iglesia de Cristo? ¿Cómo se comienza a cumplir esto? Por lo que viene ahora. Una vez que Pablo les muestra el rechazo, puesto que desecháis la palabra y no juzgáis dignos de la vida eterna, él va a decir, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, que se comienza ahora a cumplir el propósito de Dios de añadir a los gentiles como miembros del pueblo de Dios. Ese era un propósito que estaba en el corazón de Dios desde cientos de años antes. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, recuerde que le dijo, en tu simiente serán benditas no solo los judíos, todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era la simiente de Abraham? Cristo. En Cristo, ya en la presencia de Dios, en la omnisapiencia de Dios, estaban ya incluidos los gentiles. Pero ¿cómo iban a entrar? No se sabía. Ahora la historia del libro de los Hechos nos muestra cómo fue que entramos nosotros, permítame el término, de repechaje a formar parte de la iglesia, por el endurecimiento del pueblo judío. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero vea usted la profundidad del conocimiento del Señor, de la sabiduría de Dios. Aunque, bendito sea el Señor, por este rechazo del Evangelio que mostró una gran parte del pueblo judío, lo que llama la Biblia el endurecimiento de Israel. Ellos, los judíos incrédulos, van a tener que dar cuentas ante Dios. Sin embargo, por este bendito endurecimiento de Israel, es que usted y yo hemos entrado a formar parte de la iglesia, hemos llegado a ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Esta era la voluntad permisiva de Dios, hermano. La voluntad perfecta de Dios es que el pueblo judío nunca hubiera rechazado al Mesías, pero ya él sabía todo, y por eso de antemano lo había dicho en la promesa a Abraham, que los judíos, que los gentiles entraríamos. Bendito sea el Señor para siempre. Así Dios demuestra que Él es soberano, que Él es un Dios santo que obtiene bienes de los males, que puede obtener, transformar la maldición en bendición, como lo dice Romanos 11, 25 y 26. Por favor, escuche. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, bendito del Señor para siempre, para que no seáis arrogantes, orgullosos, empavonados. En cuanto a vosotros mismos, le dice a quién, a los gentiles, a nosotros, a la iglesia de Cristo, que
acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque hay un parte del pueblo judío que sí recibió a Jesús, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, ¿hasta cuándo va a durar el endurecimiento de Israel? Hasta el tiempo que Dios tiene dispuesto. ¿Por qué? Dice el verso siguiente, 26. Porque luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo el Israel creyente. No literalmente que todos, toditos, todos serán salvos. No, sino los que acepten al Señor. ¿Cuándo? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí Pablo en Romanos 11:26 cita a Isaías 59:20. Sí, 59:20, que dice textualmente en la versión, en el texto hebreo: y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Lástima, hermano, que el tiempo vuela, pero tenemos que seguir hablando, bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor, de este rechazo. Porque el versículo sigue hablando del rechazo. Volvamos otra vez. Más, Pablo dice, más puesto que desecháis la palabra de Dios y no juzgáis dignos de la vida eterna. Aquí vale la pena hacer una explicación a esta frase, porque algunos dirán, hermano, ¿cómo es posible que Pablo haya dicho así? Los judíos desechaban la palabra del Señor y de esa manera les dice Pablo que ellos no se juzgaban dignos de la vida eterna. ¿Es que alguno puede ser digno acaso de la vida eterna? Bueno, hermano, primero la respuesta es no. Nadie es digno de la vida eterna. La vida eterna es un favor, un don, una dádiva inmerecida. No hay nada que el hombre pueda hacer o ningún mérito que tenga, que le merezca ser digno de la vida eterna, merecedor de la vida eterna. No hay nada, hermano, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué dice Pablo así, hermano? Me preguntará usted. Puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna. Bueno, lo que ocurre es que lo que significa esta frase, os juzgáis dignos de la vida eterna, es que los que rechazaban el evangelio allí, los judíos incrédulos en Antioquía de Pisidia, no se consideraban, no se juzgaban preparados para recibir la vida eterna, ¿verdad? No se juzgaban, demostraban con su rechazo de la palabra del evangelio que no estaban dispuestos, no estaban preparados para recibir la vida eterna. Eso es lo que da a entender la frase. No os juzgáis dignos de la vida eterna. Es decir, que parafraseando, debiera decir, más puesto que desecháis la palabra y no estáis y demostráis que no estáis preparados o dispuestos para recibir la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Amén. En conclusión, ya vamos a irnos a lo más importante, la separación de los judíos, de los predicadores judíos, Pablo y Bernabé, del pueblo judío, de predicarles al pueblo judío a predicarles a los gentiles. Vamos a hacer una conclusión antes. Definitivamente, hermano, el endurecimiento del grueso del pueblo de Israel fue la gran bendición de los gentiles para que el evangelio llegara más rápidamente a nosotros, los no judíos. Sin embargo, yo he mencionado algunos pasajes de la Biblia, algunas ideas, algunas razones bíblicas para entender un poco este misterio, este propósito misterioso
de haber obtenido Dios a través del endurecimiento nacional judío la razón bíblica para que el evangelio pasara a los gentiles. Sin embargo, esto es más profundo, hermano. El propósito misterioso de esto está más detalladamente explicado por Pablo en el capítulo 11 de Romanos, cuando Pablo habla del futuro de Israel. Yo le invito a que usted estudie ese capítulo y va a entender más ampliamente esto. Pero después que Pablo les muestra, primero les muestra con denuedo, no les tiene miedo, o sea, después les muestra el privilegio de que a ellos se le habían dado primero el evangelio, y ahora les muestra que sin embargo ellos rechazaron la palabra de Dios. Él pasa ahora a decirle que por eso ellos se volvían a los gentiles, se iban a separar de ellos desde ese momento, ya no iban a seguir usufructuando, disfrutando de este gran privilegio que Dios les había dado. Ahora no se les iba a predicar más como nación. Entonces dice Pablo, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esto es un juicio, hermano. Esto es un juicio de los más serios del todo el Nuevo Testamento. Estas palabras que dice Pablo a estos judíos contradictores. He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque lo que demuestra estas palabras de Pablo es que desde este momento la labor misionera y evangelística ya no se iba a llevar más entre el pueblo judío, sino que desde ese momento los gentiles iban a tener la preferencia. Ellos perdían la preferencia desde ese momento. Era un juicio de separación. Ellos se separaban, gloria al Señor. Aleluya. En este momento, para relacionar este juicio con la misma carta a los romanos, en este momento la región esta de Antioquía de Pisidia, donde Pablo pronuncia este juicio, dejaría, o sea, en este momento, en ese sitio, al decir Pablo estas palabras, se cumplía lo que dijo a los romanos, que algunas ramas naturales del buen olivo serían desgajadas o eran desgajadas, quitadas del buen olivo. Y las ramas del olivo silvestre iban a ser injertadas en el buen olivo. Leamos lo que dice la palabra. Romanos 11:17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿a qué se refiere? A estos judíos que desde este momento, incrédulos, iban a ser desechados y no se les iba a predicar más. Desde ese momento, simbólicamente, estas ramas iban a ser desgajadas porque no se les iba a predicar más el evangelio, que es la base fundamental para ser salvos. Entonces, en la simbología del libro de Romanos, estas ramas, estos judíos incrédulos, eran desgajados, eran arrancados del buen olivo. Por supuesto que el que se arrepintiera de su incredulidad y se convirtiera al evangelio podía ser salvo, pero desde el punto de vista de Dios eran desgajadas nacionalmente, como nación. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, Pablo está hablando aquí al gentil, al no judío, al ti y a mí, y tú, siendo olivo silvestre, mire cómo llama Romanos al pueblo gentil, olivo silvestre, porque el olivo silvestre era el olivo que no daba la oliva, el fruto óptimo, de mejor calidad. Ese era un olivo silvestre.
Incluso a veces no daba olivas, aceitunas. Así éramos nosotros los gentiles para Dios, olivo silvestre. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Mire que nosotros fuimos injertados en el buen olivo, que era la nación judía. Y fuimos hechos partícipes de las promesas que Dios le dio a ellos, sin que Dios los deseche a ellos tampoco, porque ellos algún día, los que sean creyentes, si se arrepientan, verán cumplidas las promesas que Dios le dio a ellos. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Nosotros no somos hijos naturales, somos hijos adoptivos. Y todo creyente es hijo adoptivo. Y tú has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del buen olivo. Gloria al Señor para siempre. Así que ahora Pablo va a decir la razón. Desde este momento, él empieza a explicar la razón por la cual él se separa de ellos y no les va a predicar más el Evangelio con Bernabé. La razón bíblica según las escrituras del Antiguo Testamento. Seguimos, hermanos, en el estudio. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra bendita, digna de ser escuchada y obedecida. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, del reino,